Los incendios asociados a fugas de petróleo y gas representan uno de los desafíos más grandes y peligrosos para los expertos. En muchos casos, el uso de explosivos se convierte en la mejor opción al momento de extinguir las llamas. Pero en septiembre de 1966, la Unión Soviética se vio obligada a subir un par de escalones. Después de arder por más de 1000 días, un pozo de gas en la región de Urta-Bulak encontró su final con la ayuda de una bomba nuclear de 30 kilotones. La forma tradicional de apagar estos incendios es, aunque parezca mentira, similar a soplar una vela, con la diferencia de que el soplido queda a cargo de explosivos. Sin embargo, hay ocasiones en que el uso de dinamita u otro explosivo es inviable. Esto es lo que pasó en el remoto campo de gas de Urta-Bulak, ubicado a unos 80 kilómetros de Bujará, la quinta ciudad más poblada de Uzbekistán. En este video conoceremos más detalles de Urta-Bulak, el día que la Unión Soviética apagó un pozo de gas con una bomba nuclear. Pero antes de conocer más detalles de esta historia, no olvides suscribirte al canal de La Neura y activar las notificaciones para estar al tanto de los nuevos videos que se suben y así ayudarnos a seguir creciendo. Urta-Bulak es un campo de gas en Uzbekistán. El depósito se desarrolló activamente durante los años soviéticos. El 1 de diciembre de 1963 ocurrió un accidente en el campo con la liberación de gas natural. La perforación entró en una zona con una presión de yacimiento de aproximadamente 300 atmósferas y un alto contenido de sulfuro de hidrógeno. Durante la perforación posterior se cometió un error. No se utilizó ningún equipo de perforación especial hecho de acero para resistir el entorno agresivo. La sarta de perforación fue expulsada del pozo y se encendió una poderosa ráfaga de gas. Bajo la presión del gas, la plataforma petrolífera colapsó y se derritió parcialmente. En poco tiempo, el refuerzo protector en la boca del pozo colapsó y la llama aumentó. Esta antorcha ardió durante 3 años, específicamente 1064 días. La fuente de gas alcanzó una altura de 70 metros. El volumen de gas quemado fue de aproximadamente 12 millones de metros cúbicos. Debido a la alta temperatura, fue imposible acercarse a la antorcha a menos de 300 metros. El área alrededor estaba cubierta de hollín. En las cercanías del pozo, el comportamiento de los animales cambió. Para protegerse del calor, se vertió un parapeto de arena alrededor de la antorcha en invierno con la ayuda de excavadoras. Para apagar la antorcha se utilizaron varios métodos que se utilizaban en ese momento, incluido el uso de artillería, pero el fuego no se extinguió. Independientemente de la ubicación geográfica o la profundidad del gas natural, conectar un pozo de gas es un proceso complejo y peligroso, y la experiencia en este asunto, aunque juega su papel, no es lo principal, porque lo que funcionó en una situación puede no funcionar en otra. Los expertos de la Unión Soviética experimentaron esto de primera mano, cuando se enfrentaron a grandes incendios en 5 pozos de gas natural. Para extinguirlos, probaron todos los métodos que conocían en ese momento, incluida la tecnología de fracturamiento para apagar las llamas, pero nada ayudó. En la primavera de 1966 se propuso un método de detonación subterránea de una carga nuclear para extinguir la fuente. Esta idea fue aprobada a nivel gubernamental y se encargó a la oficina KB-11 su ejecución, ya que tenían experiencia en el desarrollo de una carga industrial para el proyecto Chagán. Para colocar la carga se perforó un dique inclinado, en el cual se colocó a una profundidad de 1500 metros por debajo de la superficie terrestre. En este punto, la temperatura era bastante alta, por lo que la carga bajada para la detonación tuvo que enfriarse adicionalmente.
La detonación de una carga nuclear se llevó a cabo el 30 de septiembre de 1966. El resultado se logró por completo. El pozo de gas fue pellizcado por una capa de roca. La fuente de llamas se extinguió en 22 segundos después de la explosión. Después de la detonación de la bomba nuclear, los expertos examinaron todo el territorio en busca de contaminación por radiación, pero no se encontró nada por encima de la norma. La prueba de 1966 fue parte de un programa conocido como Explosiones Nucleares para la Economía Nacional, que exploró el uso de armas nucleares fuera de los intereses militares. El propósito de estas explosiones fue principalmente la exploración geológica, un intento de encontrar depósitos de gas natural, la creación de cavidades subterráneas para almacenar desechos tóxicos y la generación de presas y canales. Si ya llegaste hasta aquí y te gustó el video, no olvides dejar tus comentarios más abajo, darle un me gusta al video y suscribirte al canal para ayudarnos a seguir creciendo y contando las historias más curiosas que vale la pena recordar.